Bien, mis hermanos, nuevamente les saludo, les doy una cordial bienvenida. Y bueno, hoy es lunes 8 de junio, lunes 8 de junio. Allí está el título para la lección del día de hoy, mis hermanos. Ruego a alguien, si es que puede, decirme el título que aparece allí para saber que me están leyendo, que me están escuchando, mis hermanos. ¿Habrá alguien que me pueda decir el título de la lección de hoy que está aquí? Re- Recupérate. Amén. Recupérate. Recupérate, dice así el título. Mis hermanos, ¿en qué pensamos cuando dice aquí recupérate? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario acerca de este título? ¿O alguna pregunta tal vez? ¿Qué es lo que le decimos a alguien, mis hermanos, cuando está enfermo? Cuando a lo mejor, no sé, está resfriado, qué sé yo, o a lo mejor tiene alguna enfermedad, a lo mejor algo más delicada. ¿Qué es lo que le deseamos a esa persona? Le deseamos, ¿cierto?, que se recupere. ¿Ah? Recupérate, le decimos. Cuando alguien está mal en lo espiritual, mis hermanos, el Señor desea que nos recuperemos. No que nos quedemos allí en el fondo del pozo, ¿cierto? Una vez que nos hemos caído. Recuperarnos es levantarnos de aquella posición caída en la que estábamos, ¿ya? Es, si estábamos en un estado menor, ir a un estado mayor, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a este título, mis hermanos? Bien, yo estaba buscando allí algo también para compartir respecto de este título. Y dice que recupérate se refiere principalmente, en el contexto bíblico, por supuesto, a la restauración que Jesús ofrece a quienes acuden a Él con fe. Recuperarse, mis hermanos, recuperar viene de restaurar algo que estaba perdido, algo que estaba roto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la lección del día de hoy. ¿Ya? Recuperarse entonces significa buscar a Cristo con fe para experimentar su poder restaurador y encontrar una nueva esperanza. Vamos a ir al texto, si es que no hay nadie más que quiera comentar algo. Cuando quieran, mis hermanos pueden prender su micrófono y luego lo apagamos. No hay ningún problema, mis hermanos. Cualquier pregunta, cualquier comentario es bien recibido para el crecimiento, ¿cierto?, del estudio. Dice aquí, imagina a la multitud en la orilla del mar de Galilea. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos acerca de la tormenta en la cual se vieron los discípulos del Señor? Allí el Señor calma la tempestad y consiguen llegar a la otra orilla. Entonces se dice aquí que hubo mucha gente que esperaba el regreso de Jesús desde la primera hora de la mañana y se apiñaban en torno a él cuando bajaba de la barca para seguirlo luego hasta la aldea de Capernaum. Aquí estamos haciendo una introducción a lo que va a ser, ¿cierto? Una historia, dos historias que se entrelazan, que se cruzan, ¿ya? Dice aquí que de pronto aparece Jairo, jefe de la sinagoga, y ruega a Jesús que sane a su hija. Más adelante vamos a ver con qué otra historia se entrelaza, ¿ya? Pero bueno, esta historia, mis hermanos, nos sitúa en la escena bíblica, ¿ya? Jesús acababa de regresar, como dijimos, del lado occidental del lago, ¿ya? Y una multitud lo esperaba. Y entre ellos aparece aquí este personaje Jairo, que era un dirigente, no era cualquier persona, ¿cierto?, de la sinagoga, desesperado porque, porque su hija se estaba muriendo, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, vamos a ver qué pasa con esta situación. Dice que entre la multitud se encuentra una mujer. Aquí está la historia entrelazada, ¿cierto? La mujer
que estaba enferma desde hace muchos años. La historia nos dice de hace 12 años que estaba ella con la enfermedad que tenía. Había gastado todo su dinero en médicos, pero más bien le iba peor. Le iba peor, ¿cierto? Porque los médicos lo único que hacían era eh, sacarle dinero, pero no podían sanarla. Ha oído ella hablar de este gran hombre de Galilea y con esperanza en el corazón reúne las pocas fuerzas que le quedan para salir de su casa aquella mañana y unirse a la multitud. Hermanos, es a lo mejor un poquito complicado entender la situación de esta mujer para algunos. Ella tenía esta enfermedad por 12 años. Aquellas mujeres que hemos tenido hijos, y tenemos hemorragia por 40 días, tenemos que tomar algunas vitaminas porque nos viene una anemia, ¿ya? Si no nos cuidamos, nos viene anemia. Imagínense esa mujer que estaba con este flujo 12 años, lo débil que debe haber estado, ¿ah? Y sobre todo también la incomodidad de estar con ese flujo, mis hermanos, porque ya estar 3, 4, 5 días, que algunas mujeres normalmente tienen en su periodo, imagínense una mujer que estaba con su periodo todos los días, todo el tiempo, y no era poco. Entonces dice que ella a medida que se acerca a Jesús, la presión del gentío le resulta casi asfixiante. Eh, Yo no sé si nos podemos hacer una imagen de toda la gente que seguía a Jesús. Todos querían estar sanos. Aquellos que tenían familiares enfermos llevaban a sus familiares. Los mismos enfermos que podían movilizarse de alguna forma, ¿cierto? Iban allá también. Y aquellos que también deseaban observar, ¿cierto? Estaban allí por el morbo de ver qué es lo que hacía Jesús, entonces querían estar todos bien cerquita, ¿cierto? Lo más adelante posible, lo más pegadito a él, para ver qué es lo que hacía Jesús. Entonces, claramente había una gran multitud. Recordar que ya antes Jesús había estado con más de 3.000 personas, solamente contando a los hombres. Entonces, imagínense todo ese caos, ¿ya? Eh, Entonces, entre empujones, lo ve y dice para sí, si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Imaginen la fe de esta mujer. Ella decía, o sea, a lo mejor no necesito hablar con él, solamente tocar su manto y seré sana. Mis hermanos, ¿saben que nosotros podemos sacar muchas lecciones acerca del manto de Jesucristo? Eh, el manto llevaba unos flequillos que colgaban, ¿ya? Y esos flequillos iban entrelazados de tal manera que simbolizaban el Pentateuco, simbolizaban la ley, en realidad simbolizaban la palabra, mis hermanos, el Evangelio. Eso era lo que simbolizaban. A lo mejor más adelante también lo podemos estudiar, pero tenían un significado especial. Y en otra versión, ¿cierto? Se habla acerca de, no del manto, sino que de los flecos que colgaban del manto de Jesús. Eso es lo que la mujer toca, ¿sí? Y vemos entonces aquí como ella dice, si tan solo tocara su manto quedaré sana. La fe de que ella sabía que tan solo haciendo ese acto, ella se iba a sanar. Hermanos, esto nos debe llevar a meditar, porque justamente para esto es la lección, para que podamos meditar. A veces el gentío, a veces la multitud nos aprieta en el sentido de que con sus distracciones o con sus prejuicios o a veces con el hecho de la forma en que nos miran y nosotros no queremos ser juzgados por esta gente, ¿cierto? Nos sentimos de esta forma, nos sentimos y muchas veces podríamos perder la fe.
podríamos perder de vista a Jesucristo, pero nosotros, así como ella, debemos enfocarnos, olvidarnos del ruido que hay a nuestro alrededor, del gentío que hay a nuestro alrededor, que nos quiere desanimar, ¿cierto? Y con toda la fe ir a Jesucristo. Vamos a llegar hasta aquí con el relato. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario respecto a esto antes de que avancemos. Sí, hermanita, buenos días. Buen Buenos día, días con hermanita Rosa, todos. sí. Sí. Bueno, algunos versículos que nos pueden ayudar a entender más, hermanita. La mujer con flujo de sangre ve que alcanza la sanidad. En Marcos 5:28 nos dice, ¿no? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La mujer padecía flujo de sangre, había sufrido durante 12 años, había gastado todo lo que tenía buscando una solución, pero nadie había podido sanarla. Sin embargo, cuando escuchó acerca de Jesús, creyó que él podía hacer lo que nadie más podía hacer. Jesús conoce nuestro sufrimiento. Esta mujer llevaba muchos años enferma. Su dolor era físico, emocional y también espiritual, porque según la ley ceremonial era considerada impura. Muchas personas hoy también cargan problemas, enfermedades, preocupaciones y tristezas que parecen no terminar, pero Jesús conoce cada sufrimiento y se interesa por cada persona. En Salmos 34:18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La fe nos acerca a Cristo. La mujer no se rindió. Ella creyó que Jesús tenía poder para ayudarla. La fe verdadera no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él y acercarse a su presencia. En Hebreos 11:6 también nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús tiene poder para restaurar. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, fue sanada inmediatamente. El poder no estaba en el manto, sino en Cristo. Jesús sigue, perdón mi hermanita, Jesús sigue siendo el mismo Señor que sana, restaura y transforma vidas. En Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios honra la fe sincera. En Marcos 5:34 también nos dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino también dio paz y restauró su dignidad. Acudamos a Jesús en medio de nuestras necesidades. No perdamos la esperanza cuando las circunstancias sean difíciles. Confiemos en que Dios sigue obrando según su voluntad. Mantengamos una fe perseverante y sincera. La historia de la mujer con flujo de sangre nos enseña que ninguna situación está fuera del alcance de Cristo. Cuando nos acercamos a Él con fe, encontramos ayuda, consuelo, fortaleza y esperanza. Jesús sigue llamando a cada persona a confiar en Él y poner en sus manos toda carga y preocupación. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana, porque, bueno, todos esos versículos nos ayudan a entender mejor. Y hay una palabra clave que usó usted allí, que Jesús restaura a la mujer.
la restaura en su estado caído en que estaba. Mis hermanos, yo no quise pasar por alto, como les dije, esto del manto, donde dice ella, si tan solo, perdón, si tan solo tocara su manto, quedaré sana. En otras versiones dice, seré salva. Mi hermana, me parece que en la versión que leyó, decía eso. Y esto está, mis hermanos, en Números 15:38. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. El cordón azul, mis hermanos, era lo que simbolizaba el Evangelio, ¿cierto? Y os servirá de fleco para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, ¿ya? Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras, ¿ya? Y Jesús, mis hermanos, llevaba estos flecos, ¿cierto? La mujer le toca allí el borde del manto donde estaban justamente los flecos. Y algo que podemos aprender, mis hermanos, de esto es que cuando los israelitas veían los flecos y recordaban los mandamientos, o sea, era para justamente para eso. Y el creyente hoy está llamado a mantener la palabra de Dios presente en su mente y en su corazón. Es decir, cada vez que ellos veían esto, les hacía recordar los mandamientos. Esto también es para que nosotros lo recordemos, ¿cierto? Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, no puso su fe en los flecos, sino en el Mesías que lo llevaba. La enseñanza es que nuestra fe no debe descansar en símbolos externos, sino en Cristo mismo. Esto es lo que podemos hacer respecto, o sea, decir, mis hermanos, respecto de los flecos, ¿ya? Pero lo que podemos también aprender, mis hermanos, de todo esto que leímos aquí antes acerca de Jairo, que tenía a su hija enferma, que él era alguien que trabajaba allí en la sinagoga, es que la salvación es accesible para todos. O sea, si pensamos que el manto era más bien un simbolismo, ¿ya? Jesús era el Mesías, el que salvaba. eh, y lo que podemos aprender de esta historia, de este párrafo que leímos aquí, es que Mm, la salvación es Antes, accesible para todos. antes que pase a Jairo, de la señora que tenía ese mal, reflexionando, ¿no? Quizá ah, creo y tengo fe, pero de repente me falta ir, o sea, acercarme a Jesús. ¿Y cómo sería eso, no? ¿Cómo? Yo creo, yo tengo fe, pero tengo que acercarme, tengo que tocar, a pesar de los obstáculos. ¿Cómo sería eso, no? Eso estaba pensando, ¿no? De repente me falta acercarme, tocar. Eso. ¿Sabe qué, hermano? Es algo que nos pasa muchas veces, que nos pasa porque el, la vida o el día a día nos lleva de un lado a otro y perdemos de vista lo más importante. Estábamos hablando el otro día de Marta, ¿cierto? De que ella estaba preocupada y afanada con tantas cosas y había perdido de vista lo más importante que era estar a los pies de Jesús. Y lamentablemente para nuestra vida a veces es necesario que llegue una tragedia, que llegue una tormenta como llegó ayer a esos discípulos para que nosotros podamos correr a Jesús. Ojalá no tuviéramos que pasar esas cosas, pero el Señor nos ama tanto que permite muchas veces estas tormentas en nuestra vida para que nosotros podamos ir a Él, para que podamos sentir esa necesidad que muchas veces no sentimos. Entonces entiendo su pregunta, mi hermano, porque sí, puede ser que nos pase, pero ¿sabe qué? Esta es una forma.
de ir a Jesús, de buscarlo, para saber más de Él, para aprender más de Él, porque esto finalmente nos lleva a la reflexión y debería también llevarnos a la acción de buscarlo más, decir, Señor, hasta ahora no lo he hecho bien, hasta ahora no te he buscado con esa fe que te buscó esa mujer. Hermanos, ella estaba en una situación desesperada. Jairo estaba en una situación desesperada. ¿Por qué tenemos que esperar una situación desesperada? En todo caso, si digamos que eso me está pasando, entonces me estoy engañando al decir yo creo, yo tengo fe, ¿no? Porque si tuviera fe, si creería en mi Señor Jesús, iría como esa señora, ¿no? A, Iría, ¿no? Porque tampoco era fácil de tocar, ¿no? A Jesús, ¿no? Porque había mucha gente, dice, ¿no? Y a pesar de eso alcanzó a tocarlo, ¿no? Entonces, No, la fe, entonces me motiva, me impulsa ujú, a ir, ¿no? Ahora, si no lo estoy haciendo es porque no me estoy engañando, ¿no? Si al decir, si yo creo, yo tengo fe, ujú, y entonces eso es lo que me estaría pasando, ¿no? ujú. Pero yo le repito, mi hermano, por ejemplo, ella y Jairo, ambos, estaban en una situación, como le digo yo, de mucho, mucho dolor, mucho, en una situación, podríamos decirlo, extrema. Pero nosotros todos los días debemos ir a Jesús, ¿cierto? Pero cuando, a ver, cuando hablamos de este gentío, hablamos de las distracciones del mundo que nos impiden ir a Jesús, que nos atrapan, ¿cierto? No podemos avanzar porque estamos allí metidos en el tumulto, en las cosas del mundo. Nosotros mismos a veces nos atrapamos, nos quedamos ahí, ¿cierto? Haciendo cosas que a lo mejor no deberíamos. Pero le repito, una de las buenas formas de hacerlo, porque no es, o sea, no es que, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? No es falta de fe el hecho de que, por ejemplo, usted vaya todos los días y ore a Jesús y a lo mejor no lo está haciendo con la misma fuerza que lo están haciendo estas personas porque están en una situación extrema, pero sí lo está haciendo con su corazón. Y eso es lo importante. Cuando nosotros vamos a Jesús ya y vamos con nuestro corazón sincero y permitimos que Él escudriñe nuestro corazón, que saque las cosas malas. Así estamos haciéndolo bien. Estamos yendo como está yendo María en un momento de paz, no en un momento de tribulación. María iba a los pies de Jesús y se sentaba allí y lo escuchaba todo el tiempo. Eso también es fe, mi hermano, porque ella iba a Jesús, lo escuchaba diariamente, ¿cierto? Y ahí estaba absorta ella, contemplándole a Él. Lo que no debe pasar es que este tumulto impida que nosotros podamos ver a Jesús durante nuestro día. Ojalá pudiéramos ver a Jesús en todo. Ojalá pudiéramos en todo lo que nosotros hacemos, cada vez preguntarnos, ¿esto estará bien, estará mal, esto le agradará a Dios o no? Eso es andar con Dios en todo momento. Pero claramente, en un momento de dificultad terrible, como es el caso de Jairo y, y la mujer con flujo, se nos invita a tener esta fe poderosa, porque eso es, mi hermano, una fe poderosa. Esta fe que está más allá, ¿cierto? De lo, ay, ¿cómo podríamos decirlo? De lo racional. ¿Cómo puedo creer yo que es cierto que el Señor me va a sanar de esta enfermedad terrible que yo tengo? Eso es fe, pero también es fe aceptar la voluntad de Dios. Si bien es cierto, Dios a lo mejor no me sanó, pero también es fe aceptar que el Señor tiene un propósito con eso en mi vida. Ayer yo les contaba la historia del pastor que tenía su esposa cuando ellos estaban recién comenzando, ¿cierto? Una deuda de 3 millones de pesos que no le convalidaron no sé qué cosas en la universidad
y tenía que pagar esos 3 millones de pesos, si no, no iba a poder matricularse para el otro semestre o para el otro año, no lo sé. ¿Ah? Y con la oración, ¿cierto? El Señor les dio esos 3 millones de pesos. Y eso es fe, mis hermanos. Pero también es fe aceptar que si el Señor no me da ese dinero, ¿cierto? Es por alguna razón. No sé si se entiende. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna pregunta más respecto a esto. Buenos días, hermanos. Bueno, no Hermano sé si me Justo, buenos escuchan. días, bienvenido. Sí, sí, Qué sigue, hermano. interesante, hermanos. Interesante la pregunta ahí de Raúl, así hace reflexionar realmente. Y también la respuesta, ¿no, hermana? Yo estoy entendiendo, ¿no? Ahí la respuesta, hablando de María, ¿no? Ella logró encontrar la solución a sus problemas, ¿no? Recordemos que María era una mujer prostituta, una mujer perdida completamente, tenía demonios, tantas cosas, ¿no? Pero el ir a los pies de Jesús, entonces, hace ver que escogió la mejor parte que Marta, ¿no? Tal vez somos como Martas como dice Raúl, no estamos yendo, pues, no estamos yendo a los pies de Jesús. No, eso es lo que falta, ¿no? Ir. ¿Y cómo es ir? Es escuchar, pues, para estudiar por uno mismo, pienso, no para mí mismo, no yo reflexiono, digo, así como Pablo también, pues, él se dio cuenta de ese asunto, de ir y buscar y concentrarse en Jesús. O sea, cuando estudiamos de repente la palabra del Señor, buscarlo al Señor, ¿no? Ahí quién es, cómo es, y concentrarnos, porque en el mundo hay la tentación, ¿no? De escuchamos o vemos las noticias en la televisión, por acá, por allá, y nos enfrascamos en muchas cosas, ¿no? Que podemos estar viendo, leyendo, y no estamos yendo, pues, precisamente a Jesús, ¿no? Sino que nos distraemos en muchas cosas. Y esta mujer dice, ¿no? Que había gastado todo su dinero en médicos, pero más bien le iba peor, dice. Eso es lo que nosotros de repente estamos haciendo, ¿no? Incluso en la vida real, ¿no? Y práctica que nosotros, en lugar de buscar a Jesús, buscamos pues incluso en esta tierra, ¿no? ¿Quién me puede curar? ¿Quién me puede ayudar en esto? ¿Quién? Y así buscamos especialistas y gastamos todo el dinero que uno pudiera tener. Y nada, y peor, y peor, y peor, y peor, y peor, y peor. Pero justamente aquí la última esperanza para esta mujer con flujo de sangre era Jesús. Por eso es el que ella fue, ¿no? Y era tal vez lo último, ¿no? Para ella y pensó que tocando su manto se sanaría, ¿no? Y yo digo, ¿no? Que le toque, no importa su zapato o lo que sea, ¿no? No, no, pero el asunto es que está, como dice la lección, el asunto es que está confiando en Jesús, no en el manto, no en otra cosa, ¿no? Sino en Jesús. No, eso es lo importante, ¿no? Es buscar a Jesús, ¿no? Solamente eso, hermanita, gracias. Mm. Amén. Acotando ahí al comentario del hermano, me hace reflexionar, ¿no? Sí, pues en aquellos tiempos era directamente ir, ¿no? En busca del Señor Jesús. Pero acá, en estos tiempos, a estas alturas del tiempo, hoy día, ¿cómo es ir pe, a Jesús? ¿Cómo voy a ir? Y otra cosita que me hace reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces he leído la palabra que las autoridades son escogidos por Dios? Yo creo en eso. Pero humanamente en este momento me siento un poco, ¿cómo voy a decir? No con gusto, pues, porque yo en mi mente digo, ¿no? ¿Cómo si hay dos personas diferentes que está clarito, pero cómo pueden votar por esa persona? Así dentro de mí hay una molestia, ¿no? Pero entonces, esos deben ser, pues,
para cada uno de nosotros en algún momento la multitud, los obstáculos que tenemos, no en mi mente, ahí de repente, pero y si creo si tengo fe en Dios, entonces debo tranquilizarme, no debo no es la voluntad de Dios, o sea, debo sentir en paz. Pero la carne me dirá, pues no, no, no está bien lo que ha pasado, no está bien lo que está pasando. Pero entonces, hermanos, es una lucha diaria de lo que no cada persona seguro tenemos algunas reacciones y mi reacción en este momento es eso, ¿no? O sea, el Señor sabe eso, ¿no? Porque el Señor que, bueno, pero entonces aceptar la voluntad de Dios no es tan así facilito, ¿no? Es una lucha de reacción de cada persona. Y en mi caso pasa eso, ¿no? Ahorita está pasando. Entonces son cosas que hay que mejorar seguramente. Y con esto, mi fe no creo que está, no creo que está ni asesito siquiera, pues, hermano. Hermano Raúl, yo lo entiendo, pero ¿sabe? El hecho de que usted sienta eso, usted tiene que ir a los pies de Jesús. Es eso. Decir, Señor, esta es mi molestia. Esto siento, pero es lo que hay y tengo que aceptarlo. Ayúdame a andar por fe. Ayúdame a aceptar lo que hay, ¿cierto? Y que nos proteja el Señor, mis hermanos, porque a veces no nos sentimos protegidos por aquellos que debieran protegernos en este mundo, pero Dios sí cuida de nosotros. Entonces, sea lo que le esté perturbando allí, ir al Señor nada más y decirle cómo se siente. Si eso es fe, mis hermanos, ir al Señor y decirle cómo nos sentimos respecto a una u otra situación. Y finalmente el Señor es quien pone, el Señor es quien quita, el Señor es quien permite y Él sabe por qué lo hace. ¿Ah? Porque muchas veces podemos decir, ¿por qué la gente hace esto otro? Sí, la gente puede decir muchas cosas, pero finalmente va a llegar un momento, mis hermanos, en que Dios pone todo en orden. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Hermanita, muy linda, hermano Eh, Jaime. a ver, hermanito Jaime, por favor. Hola, a veces me conecto con ustedes porque estoy conectado con otro grupo desde las 6 de la mañana y a veces nos alargamos mucho en el tema. Y después ya no me puedo conectar con ustedes. Ahora ya terminé más temprano y me acordé y me conecté. Mire, alcancé a enganchar un poquito sobre la mujer que tenía flujos de sangre. El deseado de toda la gente expresa claramente la intención de tocar el manto de Jesús, pero no porque ella no quiso conectarse directamente con él, hablar con él. Ella no podía. Recordemos que era una mujer que estaba débil, tenía una anemia severa, no tenía energía, no tenía fuerza. Y Jesús, como Jesús sabiamente pasa por al lado de ella con el fin de que esta mujer pudiera tocarlo y le toca el manto y es sanada. Pero Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, la gente murmuraba, si la gente te aprieta, Señor, constantemente te toca y tú vienes a preguntar recién, ¿quién me ha tocado? Porque Dios quería darle un mensaje no solamente a ella, sino a todos los que estaban alrededor de él. Entonces, cuando hace una conexión con esta mujer de que fue sanada, dice, porque ha salido poder de mí. O sea, la sanidad deja claramente que no fue por el manto, sino que fue por el poder de Él. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Conversa con ella y le da a entender, la sierva del Señor dice, para que esta mujer no tuviera esa superstición de que el manto, la túnica, por llamarlo así, sanó a esta mujer y que ese manto tenía poder. ¿Se acuerdan ustedes? Había una película antigua que se llamaba El manto sagrado. El manto sagrado. En esa película da a entender que tenía poder ese manto solamente porque lo había usado Jesús. No es así. No hay ningún otro poder sino que directamente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace
Jesús en ese momento darle a entender que había salido poder de él, no del manto. Entonces cuando esta mujer va y cuenta, ya nombra a Jesús. Yo toqué el manto tal vez, pero el poder venía de Jesús. Jesús fue el que le sanó. Quedó claro ese sermón que le dio Jesús a esta mujer. Y lo otro del hermanito, yo igual tengo frustraciones de repente de que Dios pone o Dios quita gente. Dios permite que es diferente. Dios permite. Yo como adventista del séptimo día, como cristiano, y aquí no vamos a entrar a la política, yo no puedo votar por un comunista que no cree en Dios, por un comunista que apoya el aborto como Herodes, que mató a tantos niños. Hoy en día el aborto es matar a niños que están dentro del vientre de una mujer. Aquí hubo una mujer comunista que dijo en el Senado acá en Chile, dijo que deberíamos quitar en el nombre de Dios, no utilizar el nombre de Dios para abrir la sesión, no utilizar el nombre de Dios. Y si yo soy cristiano y voto por un comunista, es un doble estándar, es un Judas que traiciona los principios, los valores hacia el Señor. Hay que tener cuidado. Siempre cuando nosotros tenemos que votar por algún candidato, tenemos que votar con personas que creen en Dios, que después haga lo que quiera, pero yo mi conciencia está claro, que voto por una persona que cree en Dios. En eso hay que tener cuidado, hermanito. Tenemos el derecho de votar, para bien o para mal, pero en el fondo siempre va a ser Cristo Jesús nuestro centro de nuestra vida. Eso nada más, hermanito. Gracias, hermano Jaime. ¿Alguien más iba a hacer algún comentario? Me parece que escuché por allí a alguien más. Sí, sí, hermanito, yo quisiera que eh, hermano Raúl, yo también siento un disconfort. No, las hoy en día no hay comunismo, sino existe un negocio. Lo que predomina es el negocio y se viste de diferentes ropas. Eh, Inclusive la religión se ha convertido en un negocio. Eh, pero el Señor está por encima de todo eso y eh, no opino como el hermano que acaba de hablar, porque la realidad es otra y eso sabe el Señor. Hermano Raúl, esto nos permite ver también que nuestro país está con ha tenido oportunidades después de que hubo mejoras, pero falta la educación en valores, falta la educación en valores. Estos días hemos visto claramente la falta de valores y, y muchas cosas que tal vez no podemos entender. Y tal vez, hermano Raúl, yo estaba meditando en hacer un análisis de todo lo que está pasando, incluso por sectores. Y yo veo la historia de nuestros hermanos cuando empezó la República, cómo es que la Iglesia Adventista participó para que se hicieran muchos cambios de justicia. Eh, el Señor permite estas cosas porque el Señor no está poniendo eh, ni quitando, diríamos exactamente, porque hay hay, hay una falta de valores en mucha gente, mucho de la población. Entonces, incluso se ha visto nítidamente los sectores de las poblaciones que tienen menos conciencia de la justicia o de la rectitud. Eh, y también se nota en los comentarios que no debemos ser fanáticos, porque el hombre solamente produce lo que es de su naturaleza, ¿no?
Y debemos ir a los pies de Cristo que está por encima de todo lo que los hombres puedan opinar. Y que el Señor obre en nuestra vida y que podamos servirle a Él conforme a su voluntad. No a los grupos, no a las religiones, sino a Cristo mismo. Eso es lo único que nos puede dar consuelo, hermanos. Eso sería mi comentario para el hermano Raúl. Bien, bien, mis hermanos, vamos a dejar ese tema, ¿cierto? Gracias, mi hermanita Belea. Hasta ahí para no entrar en otra dinámica, ¿sí? Vamos a continuar con el estudio del folleto y bueno, lo que sí, lo único decir que sí es cierto que el Señor permite muchas situaciones, pero que nuestra fe debe estar en Él, no en el hombre, ¿ya? Vamos a ir al libro de Marcos, mis hermanos, capítulo 5, versículos del 21 al 34, y vamos a ver qué sucedió y qué podemos aprender de ello. Así que atentos allí para ir a responder esta pregunta. Y bueno, aquí está el relato completo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí vemos la primera situación, mis hermanos. Jairo estaba en una angustia terrible, su hija estaba enferma de muerte, ¿ya? Y si bien es cierto, él va a Jesús, ya él era uno de los principales de la sinagoga, yo me imagino por el hecho de tener un cargo, de tener un liderazgo, él le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Le dice que vaya, ¿cierto? Que ponga sus manos en su hija y que la sane. Entonces, para que ella sea salva. Y así su hija iba a vivir. Él sabía de lo que era capaz Jesús. Él ya seguramente lo había visto, había escuchado de situaciones en las que Jesús había obrado estos milagros maravillosos, ¿ya? El hecho de que se postrara a sus pies sin temor de que los otros pudieran juzgarlo, porque él era uno de los principales de la sinagoga. Entonces hablaba de adoración también. Pero Jesús ve los corazones, recordarlo, mis hermanos, Jesús ve los corazones, y si hubiese habido alguna mala intención o a lo mejor algo mal de parte de Jairo, hubiese estado en el relato bíblico. Hubiese dicho, ¿cierto? Mas Jesús veía su corazón y veía que en realidad su corazón no estaba postrado, ¿cierto? Él solamente era para conseguir lo que quería, por decirlo de alguna forma, por parafrasearlo de alguna forma. Pero vemos como aún en el estatus que tenía Jairo, él va a Jesús, y si bien es cierto, a lo mejor no es la forma cuando le dice, por favor, haz esto, él sabe y reconoce que Jesús es quien puede ayudarle. Él es el único Hermanita, que puede salvar a su hija. buen ¿Quién día, habla? hermanita. Hermana Perdón, Mercedes. hermana Hermana Mercedes. Mercedes. Bueno, quiero dar un bendecido día lunes a todos los hermanos y agradecer por esta instancia de haberme comunicado después de mucho tiempo. Bueno, Jairo tuvo que pasar eh, varias situaciones, como usted decía. En primer lugar, él era el principal de la sinagoga. Tal vez la primera instancia que tuvo que pasar fueron tal vez despojarse del orgullo, tal vez, ¿no? Él creía en Dios, pero igual un ser humano, en primer lugar, tuvo que despojarse del orgullo, del qué dirán, ¿no? Y también tuvo que afrontar tal vez burlas, ¿no? Porque él tuvo que postrarse ante Jesús y pedirle, ¿no es cierto? Que él tenía fe y creía que Jesús podía sanar a su hija.
Entonces fueron varias situaciones que él tuvo que pasar. Primero, como le digo, tal vez despojarse del orgullo, porque era el principal, como se decía, de la sinagoga, un hombre muy reconocido, y tal vez las burlas, ¿no? Al postrarse, al acercarse a Jesús. Y lo otro, lo más gatillante en todo esto es su fe, su confianza y su fe. Eso sí fue inquebrantable, pero tuvo que pasar por esas situaciones. Ese quería dar mi alcance, hermano. Sobre todo la fe, como decía ahora en la lección de la mañana, si no me equivoco, en Romanos 15, del 5 al 7, algo así, y que decía que eh, primero tenemos que ir con paciencia, y la paciencia eh, va encaminada con la fe, algo así, pero debemos de perseverar. En estos tiempos es tan difícil que como usted decía, que nos dejamos llevar. Nuestros pies humanos nos llevan a donde no deberíamos ir, pero mirando a Cristo vemos nuestro error, ¿no? Eso es el alcance que quería dar, hermano. Gracias. Y otra cosita, hermana Mónica, me hace reflexionar y me identifico con Jairo, ¿no? Porque Jairo, ¿qué es lo que dice? Señor, mm, mi hija está mal, ven a la casa, pon tu mano, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, ya tiene el plan de cómo tiene que actuar el Señor Jesús, ¿no? Entonces, y eso de repente a mí también, ¿no? Porque cada cosa que escucho siempre trato de relacionarme a mí mismo, ¿no? Entonces yo digo, si eso estoy sintiendo ahora, entonces es mi gusto lo que estoy queriendo que haga el Señor Jesús, pero el Señor Jesús tiene sus propios planes para mí, pues, hermana, y eso debo aceptar, hermano, debo aprender a aceptar, hermana. Amén, amén, mi hermano. Gracias, hermanita Mercedes, también por su comentario. Y justamente mi hermano Raúl, si bien es cierto, él pidió de una forma, a lo mejor no era la forma correcta, ¿cierto? Aquí le estaba diciendo al Señor cómo tenía que hacerlo. Hermanos, aún así, el Señor ve la fe en nuestro corazón. Aún así, el Señor ve de la forma en que estamos pidiendo las cosas, porque la forma siempre debería, Señor, que se haga tu voluntad, porque es lo mejor. Sabemos que siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor, ¿ya? Pero aquí Dios estaba viendo la fe del hombre que, como decía nuestra hermana Mercedes anteriormente, él se despojó de su orgullo, ¿cierto? Y fue sin importarle lo que le dijeran luego en la sinagoga, porque después tenía que volver a la sinagoga seguramente. Y recordar que allí era que estaban buscando a Jesús para matarlo y todo. O sea, lo único que querían era fastidiarlo y buscar un motivo para ir en contra de él. Entonces, mis hermanos, claramente vemos una de las formas en la que solemos acercarnos al Señor, muchas veces pidiéndole, diciéndole que cómo tiene que hacer las cosas. Pero el Señor conoce nuestro corazón, sabe que confiamos en que Él es el único que puede solucionar nuestra situación. Y vamos al otro ejemplo, ¿cierto? Que era el de la mujer con flujo de sangre. Dice así, fue pues con él, Jesús fue con él. Jesús escuchó su petición, ¿cierto? Porque conocía su corazón, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ya lo habíamos hablado, también lo mencionaba nuestro hermano Jaime, la anemia horrible, lo débil que debe haber estado esa mujer como para estar allí y correr apresuradamente a donde Jesús. Había sufrido mucho por médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y es lo que pasa en este mundo, cuando nosotros tratamos de solucionar las cosas por nuestros propios medios, cuando primero recurrimos al mundo en vez de ir al dador de la vida. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Nos sentimos estafados de alguna forma porque no hay sanidad o no hay solución para nuestro problema. Dice aquí que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
dice por detrás entre la multitud, ¿cierto? Y aquí ya no mirando al gentío, sino que ella evitando al gentío, ahí se cuela y recordar que esta multitud, mis hermanos, es la que nos aleja de Cristo. La multitud con su bullicio, con que no va a funcionar, no te va a escuchar, o no, busca la solución aquí, busca la solución allá, busca de otra forma. La multitud es la que nos aleja, el mundo es la que nos aleja de creer sinceramente en Jesús o de ir sinceramente a sus pies o de buscarlo a Él primeramente, que es lo que debemos hacer. Y bueno, entonces ella viene ya por detrás entre la multitud, tocó su manto. Y yo les hablaba recién que esto tenía un significado especial, esto de los flequillos, ya, con el cordón azul que simbolizaban la palabra de Dios, que es Cristo mismo, ¿sí? Simbolizaba al Mesías, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué fe tan grande, mis hermanos. Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, y ella creía que él podía hacerla salva, que él la podía sanar. No solamente esa enfermedad física, mi hermano, Dios sana nuestro espíritu. Cuando hemos tenido una vida de pecado, cuando hemos estado allí en el barro, mis hermanos, y el Señor nos levanta, nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Qué maravilla lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿O acaso usted no lo ve así? ¿Ha mirado usted atrás de dónde le sacó el Señor? De lo que estaría haciendo hoy si no fuera porque el Señor le sacó de allí. Todo esto, mis hermanos, debe llevarnos a reflexionar. Y yo, hermano Raúl, la verdad es que yo le agradezco por sus comentarios porque a todos debiera hacernos reflexionar todo esto que aprendemos. Y no solamente reflexionar, mis hermanos, sino que llevar a la práctica. Ya dice que ella tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero veamos lo que dice Jesús acá, y ya lo habíamos dicho, pero vamos, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí voy nuevamente a lo que dijo nuestro hermano Jaime, ¿cierto? De que era necesario dejar claro que no era el manto por sí mismo lo que había sanado a la mujer, sino que este poder había salido de Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Dice. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Es, ¿Es acaso que Jesús no sabía quién le había tocado? Claro que sabía, ¿cierto? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y qué le dice él? Hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Hermana, Hermanita entonces, Mercedes, entonces como dice aquí más abajo de la lección, remitámonos entonces a Romanos 5, 3 al 5, que dice en el nombre del Señor. Y no solo esto, dice, ¿no? Dice el título, resultados de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, ¿no? Como decían antes lo de Jairo, y también pasó con esta mujer con el flujo de sangre, ellos pasaron por esas etapas también, ¿no? Fue una gran paciencia que tuvieron que tener en las pruebas que estaban pasando, ¿no? Y eso les trajo esperanza, y no solamente esperanza, sino también fe
en El Salvador. Eso, hermano. Gracias. Hermanos, hermana Mónica, Sí, eh, sí. bueno, creo que interesante, ¿no? Aquí, ¿no? Las participaciones. Lo que yo estoy viendo y quisiera hacer una pregunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Jairo no hubiese tenido su hija enfermo, está agonizando, está muriendo? ¿Ustedes creen, hermanos, o no sé, uno, que Jairo hubiese ido sí o sí a postrarse? Un principal de la sinagoga, un judío, ¿no? Los judíos no creían pues en Jesús, lo han matado a Jesús. Hubiese ido Jairo a arrodillarse delante de Jesús, le hubiese dicho, yo quiero seguirte, gracias porque mi hija está sana, todos estamos sanos. La mujer con flujo de sangre, si es que hubiese estado sanita, hubiese ido ante Jesús, le hubiese buscado. Son cosas reales que nos pueden estar pasando a nosotros también. Y ahí la respuesta creo que nuestra hermana Mercedes está indicando ahí en la Biblia, ¿no? De que justamente ahí está hablando, ¿no? Que las tribus, como dicen, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque si no hubiese habido esa tribulación para Jairo, para la mujer con esa enfermedad de sangre, ¿no? Si no hubiese habido esa tribulación, probablemente me imagino que no se hubiesen acercado. Entonces ahí por eso dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, ahí no, esperanza, ¿no? Había esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Qué interesante, ¿no? Entonces, hermanos, tal vez a nuestras preguntas que estamos haciendo, mm, aquel que necesita realmente algo, pues que nadie te puede dar ya, entonces tú puedes pensar ahí en Dios, pues, y esa circunstancia hace de que una persona que se acerca empiece a creer en Dios más. Dios hace el milagro y entonces esa fe hace de que eso es lo que te salva, ¿no? Como le dice a la mujer, eh, pero son circunstancias que a cualquier persona le puede pasar. Son oportunidades esas no tribulaciones eh, que nos acercan a Dios. Solamente eso, hermanita, continúa. Amén, mi hermanito. Muchísimas gracias por su Hermana comentario. Mónica, Igual, hermanita Mercedes. Sí, ¿quién hermano, está hablando? hermana Mónica, qué importante lo que dice el hermano sobre la tribulación. Recuerdo a mi hermano mayor, yo soy adventista, fui el primero en hacerme adventista con mi esposa, después toda la familia, mi hermano y todo lo demás, hasta el momento. Y mi hermano mayor, yo le conversaba mucho de Dios, mucho, mucho, cuando yo tenía el contacto con él. Y un día me dice lo siguiente, me dijo, yo de la única manera que puedo entregarme al Señor, en una enfermedad. Y yo voy y él lo hace públicamente esa opinión delante de mi cuñada, delante de mi otro hermano. Y yo lo que le contesté fue lo siguiente, le dije, mira, si tú estás diciendo eso, dalo por seguro que voy a doblar mi rodilla y le voy a pedir al Señor que te mande una enfermedad para que tú puedas entrar a los caminos de Dios. Pasó 3, 4 meses y se sintió como un dolor fuerte en el corazón. Y fue al hospital porque él se jactaba, era muy bueno para fumar, pero se jactaba que los pulmones estaban limpios. Siempre cuando hacían exámenes estaba limpio, limpio y se jactaba con eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando sintió un dolor tan fuerte en el corazón, le encontraron una arteria tapada con pura nicotina, nicotina del cigarro, totalmente. Y el doctor le dijo, tú en 2 meses más te mueres si no dejas de fumar. Le dijo así, tajante. Sintió tanto miedo que conversamos, él empezó a hacer estudios bíblicos, se entregó al Señor y hace más de 3 años ahora es adventista del séptimo día. Pero como el Señor lo llamó por intermedio de una tribulación. Y así a mucha gente el Señor busca los medios, si busca todos los medios para poder sacar esas almas que están entrampadas en las manos del diablo.
Pero esta persona o mi hermano mayor, hasta el día de hoy, ya es adventista del séptimo día. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime, por ese testimonio. Agradecemos también, como decía antes, al hermano Justo, a la hermana Mercedes también por ese versículo que nos compartieron. Mis hermanos, y justamente la prueba es la que produce la paciencia, como decían allí. Mis hermanos, lamentablemente muchas veces tenemos que enfrentar estas pruebas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Yo les conversaba ayer de que pueden pasar dos cosas con la prueba o con la tribulación. ¿Ya? Una, que yo me acerque más al Señor, ¿cierto? Y allí sea aprobada mi fe, o que yo diga, no, esto no es más, yo no creo en Dios. Y como ha pasado en cuánta gente que realmente su fe no estaba en Dios, sino que en lo que Él podía hacer por ellos. Mis hermanos, el Señor ha hecho mucho más por nosotros de lo que nosotros podamos pedirle a Él. El Señor ya lo hizo todo y nos da un premio, pero maravilloso, una eternidad. Porque usted se queja ahora a lo mejor de que está enfermo, ¿cierto? Pero el Señor le ofrece una eternidad sin enfermarse. Usted está pasando un problema que lo tiene triste, allá no va a haber más tristeza, todo va a ser felicidad. Usted está sufriendo por la pérdida de algún ser querido, allá no va a haber más muerte, no va a haber más lágrimas, no va a haber nada. Y eso es lo que el Señor, por gracia y a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos ofrece. Entonces, Bueno, Mónica, me da un momentito, mi hermano, para terminar la idea. Eh, Nosotros vemos en tan poco todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es algo que debemos tener en cuenta. Lamentablemente, y como yo se lo explicaba hace un momento, vemos el caso de Jairo y de la mujer con el flujo de sangre como casos extremos de gente que tuvo que ejercer fe, ¿cierto? Para recibir aquellos que estaban pidiendo, porque se necesitaba mucha fe para eso. Pero el Señor, hermanos, incluso en nuestra incredulidad, cuando nosotros le decimos, Señor, yo creo, pero por favor aumenta mi fe, así como lo hizo con el hombre que tenía a su hijo enfermo, el Señor puede hacerlo. Y es algo que podemos pedir. El Señor no nos cobra por eso, así como los médicos le cobraban a esta mujer. Es algo que el Señor quiere darnos, pero debemos ir cada día a Él. Hermanito, sí, por favor, siga. buenos días, hermanos, con todo. Muy interesante la participación de cada uno de ustedes. Hace reflexionar, pero la Biblia dice de que vino un hombre y una mujer, y la multitud somos dos. Ahora, la realidad que estamos pasando es que estamos descorazonados o no estamos descorazonados de lo que pasó ayer. Eh, Oramos, ¿verdad? Antes de que eh, el día domingo las horas corrieran, oramos este grupo, por lo menos hemos orado. Si hemos orado, tenemos que creer que Jesús está en el control de las cosas que pasan y tenemos que aceptarlo. Entonces, yo siempre estoy constantemente velando de mí mismo, no de los demás. Los demás hacen su propio también. Y fui uno de los que estaba en el escrutinio. Y conforme a lo que me dice mi corazón, tengo que velar por la justicia. Y así como la mujer que se acercó a Jesús, eso está la dama por quien votaron. Y había unas 4 o 5 personas que habían votado, eh, ¿cómo puede decirse? Con bastantes rayas, con 4 rayas por un lado, otras 4 rayas, pero en el mismo cuadrito. Y mis compañeros decían, no, esto está mal, esto está... No, porque yo he leído en el manual, dice,
No importa las redes que hayan, pero si está la intersección dentro del cuadro es válido. Los expliqué y se dieron cuenta que sí era. Luego, otros así, tuve que actuar como dice la conciencia. No importa que sea el voto para la mujer que vino con flujo o Jairo que vino, no importa, porque Dios está dirigiendo, no yo. Y finalmente vemos como que el hombre le dice, Señor, mi hijo estaba por morirse. Ven, pon tus manos y sana lo que hubo queriendo dirigir a Jesús. Tú tienes que hacer lo que yo quiero, soy principal de la sinagoga. Algo así, figuradamente, no lo dijo su boca. Pero cuando su siervo viene, le dice, ya, Jairo, ya no le molestes al maestro, porque tu hija ya ha muerto, ya murió, ya no le molestes ya. En ese momento, solamente en ese momento, dejó que Jesús dirija. Si nosotros somos la multitud de ese rato, entonces si ganó lo que no querías que gane o perdió lo que no querías que pierda, entonces deja que Jesús dirija tu país. Él sabe en qué momento actuar. Él sabe cuál de los malos es menos mal. Porque yo recuerdo que del lado de la mujer han esterilizado 40.000 mujeres humildes para que no tengan hijos. Y eso es en realidad la lucha entre pobres y ricos, entre fuertes y débiles. Y Satanás está siempre haciendo sufrir a los débiles. Pero se disfrazan de cristianismo, de que es bueno, no nos metamos en lo que ellos hacen o dicen, sino deja que Cristo dirija al mundo. Tú haz la parte que te toca, ser una luz de Cristo, tanto para la derecha, tanto para la izquierda. Porque si te haces en la política, te metes a la izquierda, los de la derecha van a ser tu enemigo, no vas a poder predicar. Y si te haces del otro bando, el otro bando se te hace enemigo gratuitamente y no vas a poder predicar. Pero si no te metes en la política, entonces con la frente alta, con alegría vas a tocar la puerta a ambos lados y ambos lados te van a abrir la puerta. Jesús fue sabio cuando dijo a través de su sierva, hablar de la política, el silencio es oro. Mejor el callarse es como tener mucho oro a los ojos de Jesús. Entonces, tanto la mujer que fue y tocó, sanó, Jesús la atendió. Tanto el hombre fue visitado por Jesús, lo resucitó a su hija, lo sanó, lo curó. Pero la multitud que somos nosotros, estamos siendo Jesús. Si vamos a Jesús, dejemos que Jesús dirija, no solamente a nosotros, a nuestro país también. Pero en ese caso se reflejará en la paz que tú tengas. Porque ayer hablamos de la paz, porque donde va Jesús pone paz. Ojalá en nuestro grupo que estemos aquí estemos en paz. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Muchísimas gracias, hermano Marcelino. Y Bien, hermanos, yo quisiera comentar, hermanita, que muchas veces nos hacemos odiosos cuando utilizamos la religión para decir cosas tan crueles que decimos. Eh, y, y decir que Jesús puso a Dina como presidenta porque eso era lo mejor, resulta siendo muy, muy cruel. Entonces, debemos de tener siempre cuidado con lo que decimos. Gracias, hermano. hermanitos, yo les quiero pedir, por favor, bueno, estamos estudiando el folleto de Sí, escuela sí, sabática. Sí, yo lo mi sé, pero, hermanita, por favor, pero muchas veces, a solamente, veces, mi hermanita, me disculpa un es que, segundito. hermana, No se hermana, es que escucha, el volumen está muy bajo.
Sí, disculpe, hermanita, pero las cosas que pasan en el mundo son cosas humanas. Las cosas de Cristo están por encima de lo humano. El reino de Dios no es de este mundo. Eso es lo que pasa. A veces nosotros que podemos pensar que el reino de Dios está en la tierra. No, hermanos. El reino de Dios es otro el nivel en el que Cristo está. Y cuando a veces cogemos, nos agarramos de Dios para decir cosas crueles, eso no corresponde. Gracias. A ver, a lo mejor no se comprendió el sentido de lo que estaba diciendo el hermano y yo quiero enfocarlo un poquitito. Mis hermanos, hay algo bien claro y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que Dios pone y quita reyes, ¿ya? Y si bien es cierto, usted o yo podemos estar de acuerdo o no con la persona que puso en mi país o en su país, ¿cierto? El Señor permite muchas veces y a veces por causa de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios se agradaba de este, ¿cómo se llamaba este rey que era esposo de Jezabel? ¿Cómo se llamaba? No, Acá. no, Acab. No, cierto, pero lo permitió porque el pueblo también estaba descarriado, también había hecho su parte. O sea, mis hermanos, no estoy acusando a nadie tampoco, por favor, no quiero que se malinterprete. El Señor permite ciertas situaciones a veces por causa del pecado del pueblo. No estoy diciendo que en este caso una situación particular, no. Estoy diciendo que el Señor permite para que nosotros podamos entrar en razón y podamos mirarle a Él. Por eso no quiero que esto se convierta, mis hermanos, en un debate político, porque estamos hablando acerca de cosas de Dios y hablando de Dios, hablemos eso, justamente. Si bien es cierto, puede a lo mejor sonar cruel alguna cosa, y yo sé que mi hermano no lo ha dicho con esa intención, ni mucho menos, es solamente el Señor, y lo podemos entender por la palabra, por lo que Él dice, que Él permite ciertas situaciones, así como las permite en mi vida, así como yo, como Mónica, así como usted, hermanita Belea, hermano Jaime, hermano Justo, a todos, Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida y él sabe por qué, porque él tiene una imagen o un panorama superior al que nosotros tenemos. Y nosotros debemos aceptar esa voluntad y podemos pensar de que a lo mejor cómo esta gente hace esta elección o hace esta otra. Podemos pensar distinto, pero finalmente, como usted bien lo decía, mi hermanita, Dios está por sobre todo. Él es quien gobierna. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, es que quiero que sigamos en la lección, confiando en que Dios está al control de todo, en que Él lo ve todo, en que Él lo escucha todo. Y si ciertas personas están o no, es porque Él lo permite. Y lo permite para una u otra enseñanza para nosotros, o no lo sé, hermana. El Señor sabe por qué lo hace, pero Él lo permite. Y a veces permite las malas decisiones de las personas. Él respeta mis malas decisiones. Después yo tendré que arrepentirme, ¿cierto? Y lamentablemente la vida es así, mis hermanos. Pero cada uno, como hijo de Dios, debe entregarse a Él todos los días y orar para que esa voluntad de Él se haga en mi vida. Lamentablemente yo no puedo pedir puedo orar para que se haga en los demás, pero está en los demás aceptar esa voluntad de Dios. Y dicho esto, mis hermanos, seguimos avanzando. Dice aquí, este incidente, el que ocurrió aquí con la mujer y con Jairo, muestra el cuidado y la compasión de Jesús por los enfermos, los que están solos y quienes normalmente pasan inadvertidos en la multitud. Aquel día muchos se acercaron a Jesús mientras iban a la deriva con la multitud, pero solo una persona se acercó al Maestro para recibir la bendición que tanto necesitaba. Sin embargo, no fue su toque lo que le permitió recuperar la salud, sino su fe.
Hermanos, nosotros debemos seguir confiando en Dios, pase lo que pase, sean la situación que esté pasando a nuestro alrededor, aunque los cielos se caigan, dice, se derrumben al lado nuestro, nosotros debemos seguir mirándole a Él y seguir confiando en Él, porque Él está al control. Y mientras nuestra fe esté en Él, Él nos va a dar lo que necesitamos. No siempre va a Sí, ser mi voluntad, va a ser la de Él, porque Él sabe lo que yo necesito. Siempre y cuando se lo pido con fe, Él me lo va a dar. Sin embargo, dice aquí, como dijimos, no fue su toque lo que permitió recuperar la salud, sino la fe. Y eso es lo importante. Dice que el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Había muchos curiosos allí que querían ver los milagros que hacía Jesús. No había fe en sus corazones, es solamente eh, eh, para distracción. Dice aquí que esto está en el deseo de todas las gentes. El manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a él, ¿cierto? Lo que la curó. Hermanos, entonces lo que aprendemos aquí es que muchas personas tocaban a Jesús, ¿ya? Eh, y solamente una mujer en medio de toda esa multitud, porque incluso Jairo todavía estaba como un poco allí en el limbo, ¿ah? Solamente ella recibió la sanidad por fe. Entonces, debemos entender varias cosas. Aquí el contacto casual de quienes simplemente están cerca de él no nos lleva a otro nivel. Estábamos hablando aquí, decían un versículo nuestra hermana Mercedes y nuestro hermano Justo en Romanos, ¿cierto? Que decía de que la tribulación producía paciencia y la paciencia, no recuerdo bien qué más producía, pero mis hermanos, va en un escalafón, o sea, nos va haciendo crecer. El Señor nos dice que sin santidad nadie verá a Dios y nosotros debemos crecer en santidad. Esto hermanita, nos permite, un segundito me permito, esto nos permite, mis hermanos, cuando yo ejerzo la fe, esto me permite ir creciendo espiritualmente. Esto permite que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Esto permite que yo pueda dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. Mi hermano, por favor. sí, hermanita, mire, uno saca el ejemplo, por ejemplo, el centurión, el romano. Ustedes saben que entre romanos y judíos había una rivalidad, pero tremenda. Pero este centurión se acerca con una convicción de fe ante Jesús y lo reconoce como un salvador, como un sanador. Y él le pide por su siervo, ¿cierto?, para que lo sane. Inclusive Jesús iba a ir a la casa de este hombre y el hombre le dice, no, no es necesario que tú vayas a la casa. Simplemente es que tú ordenes y sé que mi siervo sanará. Imagínese. O sea, él pide algo muy importante porque como romano sabía que hay obstáculos, hay rivalidades. Entonces él no quería entrar en esa confrontación entre que un judío entrara a la casa de él como romano. Entonces le dice, Señor, no es necesario que tú vayas, solamente que tú ordenes y sé que mi siervo sanará. Y así fue. Jesús no fue a la casa de este siervo, sino que simplemente sanó sin que él llegara a ese lugar. El caso de Jairo, muere el niño, muere la niña, ¿cierto? Y el Señor podría haberlo resucitado de ahí mismo, pero él va a la casa de Jairo y entra a la casa de Jairo y saca las planilleras, las mujeres que cantaban, que lloraban, ¿cierto? Y él sana a esta mujer, pero entrando a su lecho de esta niñita. O sea, hay dos sanidades diferentes. Una que un hombre no quiso que Jesús fuera, pero demostrando su fe de que él solamente ordenara y que su siervo iba a sanar. Eso era una fe, una convicción clara que tenía este hombre. Y era pagano.
no era judío, era pagano. En cambio, Jairo sí era judío y era un hombre, un dirigente prácticamente del Sanedrín, pero ya va a la casa de Jairo y sana. Y la mujer que tiene flujo de sangre, recordemos que la mujer que menstruaba constantemente era una mujer inmunda, no podía ser tocada por nadie. Entonces, por eso que ella le costó tener el contacto. Si ella quería ir a hablar con Jesús, quería ir a hablar con Jesús. La fe estaba en Cristo Jesús, pero como no tenía otra alternativa y en silencio, porque ella no podía hablar públicamente, porque la conocía mucha gente tal vez, ella en silencio, entre medio de la multitud, toca el manto de Jesús, sin llegar a conversar con Jesús. Pero la intención de aquella mujer era tener la conexión con Cristo. Pero cuando toca el manto de Jesús es sanada. Pero Dios tuvo que detenerse para hacerle ver que el poder no venía del manto, sino venía de él. Entonces, son tres acontecimientos muy importantes, pero son de diferentes maneras como el Señor sanó a una persona, a un siervo sin ir a su casa, a una mujer que llegó adentro del lecho de una niña y la resucitó, y esta mujer sin tener un contacto de comunicación, porque los dos primeros hubo comunicación, pero esta mujer no tuvo comunicación con Jesús en hablar para que le sanara, sino que por intermedio de la fe simplemente fue sanada. Cómo el Señor utiliza diferentes medios para sanar a gente que están recurriendo a sus pies. Eso nada más, hermanito. Y no solamente eso, Hermana mi hermano Mónica, Jaime. Me da un momentito, mi hermano, justo para no ya, perder la idea. No solamente mi hermano, no solamente sana, el Señor es tan amoroso, mis hermanos, que Él no, a ver, no sé la palabra, pero voy a usar otra. Él no perjudica nuestra fe. Es decir, a lo mejor mi fe es tan pequeñita, pero el Señor ve mi corazón sincero y quiere aumentarla. Entonces, en ese sentido, actuó en el caso de Jairo, porque vemos como, primero, eh, él tiene fe y reconoce su necesidad, aunque era un dirigente, ¿cierto?, de la sinagoga. Jairo se humilló y buscó a Jesús porque él no tenía solución, sabía que él podía hacerlo. Ahí él estaba mostrando su fe, ¿cierto? Pero la fe, mis hermanos, persevera aun cuando Dios parece tardar. Aquí necesitaba esta fe ser aumentada de una forma y para eso, ¿cierto?, ocurren estas cosas, para que él pueda seguir creyendo a pesar de lo que está pasando. Mis hermanos, muchas veces van a surgir cosas que nos van a hacer parecer que Dios no está al control. Muchas veces van a pasar cosas que nos van a hacer pensar de que Dios no nos está escuchando, pero el Señor está actuando y cuando el Señor actúe, nuestra fe se va a ver acrecentada. Hermano justo, por favor. sí, hermanitos, hermanos. Qué interesante, ¿no? Al estudiar la lección nos hace reflexionar. Y qué interesante lo que dijo nuestro hermano Marcelino en función a la Biblia, y me parece que es lo que nos pasa a nosotros. Eh, en una primera etapa, Jairo, como él entendía todo, quién era Jesús, y ya sabía que él si le tocaba se sanaba y todo eso. Entonces, eso somos nosotros, ¿no? Así. Sabemos que Jesús, Dios es todopoderoso, que puede hacer este milagro, todo, todo. Y personalmente me pasa a mí, ¿no? Y creo que lo que yo ordeno, Dios tiene que hacerlo, pues, ¿no? Le digo, Señor, cúrame, o eso, haz aquello, o así, así tienes que hacer, bueno, igual que Jairo, ¿no? Pero cuando se muere la hija, entonces, ahí sí, ya no había solución para Jairo, ya no podía decir, hace esto, hace aquello, nada. Ahí es donde se rindió y dejó que Jesús guíe ahora. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ahí nosotros con nuestras ideas, ¿no? De aquí y allá, que me gusta esto, me gusta aquello. Así estaban, o sea, que estaban pensando en el mundo. Nosotros dirigimos nuestra vida y también queremos dirigirlo a Jesús. Así tiene que ser, este tiene que entrar, no tiene que entrar. Bueno,
Esa es nuestra realidad, ¿no? Pero viene la segunda etapa, como de Jairo, en que cuando ya vemos que no hay solución, entonces decimos ahí recién, ¿no? Nos rendimos y decimos, ya bueno, tú, Señor, dirige, ¿no? Como el caso que murió su hija y Dios, pues cuando dirige, hace las cosas. Ahí. Él es el que tiene que dirigir, no nosotros. No somos nosotros los que tenemos que juzgar. Todos los seres humanos en esta tierra somos pecadores. ¿Quién es justo? ¿Quién es mejor? No hay uno. ¿Ah? Solamente Dios sabe lo que tiene que hacer. Y bien lo que usted, hermana Mónica, también recalcaba, ¿no? Dejemos que Dios guíe y confiemos en Él. Solamente eso, hermanita. Amén, muchas gracias, mi hermano justo. Y bueno, si pudiéramos resumir un poquito lo que aprendimos acerca de, de Jairo y respecto a lo que nuestro hermano justo decía ahora. Hermanos, cuando las circunstancias empeoran y parece que la respuesta de Dios se retrasa, esto yo lo tengo aquí, lo estoy leyendo por si acaso, pero me pareció interesante. La lección de Jairo es seguir confiando. Eso es lo que le dice Jesús, no temas, tú sigue confiando. Mis hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una situación que parece desesperanzadora, o sea, es decir, parece que no vemos la solución, aunque hemos orado, el Señor nos dice, tú sigue confiando, tú sigue confiando, ¿ya? Y dice que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Jesús. ¿A quién le estamos pidiendo esto? ¿Acaso es a una estatua de barro, de piedra, cierto? ¿A quién le estamos pidiendo? Estamos pidiéndole a un Dios vivo que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, aunque la situación parezca imposible, Él sigue teniendo la última palabra. Hermanos, y aunque esa palabra sea para mí un no, no te concedo esto, o un no, no te sano, o un no, no te puedo dar ese trabajo, o un no, o no, no te lo doy, nosotros debemos seguir confiando, porque Él nos da lo mejor. Y si oré con fe, claramente así va a ser, aunque no me dé lo que yo estaba pidiendo, lo que yo estaba esperando. Dice aquí que Jesús nos invita a hacer lo mismo hoy. Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Cuando realmente confiamos en Él y que Él cuida de nosotros, mis hermanos, debemos descansar, así como lo hacía el discípulo amado, ¿cierto? Que se recostaba en su pecho. Confiar a tal manera que podemos descansar. ¿Cómo demostró esta mujer tan necesitada la veracidad de lo dicho en Romanos 5, del 3 al 5? ¿Cómo podría ocurrir esto en tu vida? Y creo que aquí está el versículo que estaban usando nuestros hermanos Justo y nuestra hermana Mercedes, y dice así, Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, nos gloriamos. ¿Qué es gloriarse en las tribulaciones? Sabemos, mis hermanos, que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Soy un hijo de Dios y esto que está pasando es porque Dios quiere algo para mí, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Me recuerdo ese pastor que oraba por una hermanita que le decía, Señor, por favor, ore por mí para que el Señor me dé paciencia. Y cuando el pastor se pone a orar, empieza a orar y dice, Señor, por favor, dale a mi hermana muchas pruebas. Y ella lo detiene y dice, pastor, pues yo le estoy pidiendo paciencia y usted me está pidiendo pruebas. Es que la tribulación, la prueba es la que produce la paciencia. ¿En quién confiamos? Cuando confiamos en Dios, tenemos que esperar, mis hermanos, y esto produce paciencia. Eh, la prueba
Y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza, mis hermanos, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos dice, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Aunque, hermanos, Dios responda a lo mejor de la forma menos esperada para nosotros, sigamos creyendo. ¿Cómo podría ocurrir esto en tu vida? Tal vez, hermano, estemos pasando una situación por la cual hemos orado por mucho tiempo y el Señor te dice, sigue esperando, sigue confiando, perdón, sigue confiando, ¿sí? No nos desanimemos porque nuestra oración no ha sido contestada como nosotros queremos. A veces sí ha sido contestada, pero no le hemos hecho caso al Señor, ¿cierto? Porque no es la forma en que nosotros queríamos que respondiera. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, esta es la respuesta. O cuando nos dice, a ver, espera un poquitito, sigue confiando. Mis hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy. Nos hemos pasado un poquito de la hora y vamos a despedirnos entonces con la oración. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias. Gracias le damos, mi Señor, por todas sus misericordias que usted tiene con nosotros. Gracias, mi Señor, porque su Santo Espíritu sigue hablando a nuestros corazones para que sigamos confiando, mi Señor. Padre bendito, a lo mejor en estos momentos tenemos una fe pequeñita, mi Señor, y rogamos a usted que nos aumente la fe, que ayude a nuestra incredulidad, mi Señor, para que podamos confiar en que usted está obrando, Padre bendito, en que usted está al control, en que usted hará lo mejor para cada uno de nosotros. Mi Señor, a lo mejor no estamos conformes con tantas situaciones en esta vida, mi Señor, con cosas a lo mejor que están fuera del alcance de nuestra mano, mi Señor, pero que usted ha permitido, Padre bendito, para hacer probada nuestra fe, mi Señor, que podamos seguir confiando. A pesar de que no nos guste lo que estamos pasando, mi Señor, ayúdenos a seguir confiando y que cada día, mi Señor, sin perder la esperanza, podamos ir a usted a a desarmar, a derramar nuestro corazón delante de usted, mi Señor, sabiendo que usted nos escucha, porque es así, Padre bendito. Usted escucha a sus hijos, Padre amado. Hágase su voluntad en nuestra vida, lo suplicamos. Sea con cada hermano aquí, mi Señor, con cada corazón doliente, mi Señor, con cada corazón decepcionado, Padre bendito. Sea usted con cada uno para que podamos confiar en usted, porque usted es nuestro Dios. No tenemos a nadie más en este mundo, mi Señor. No hay rey, no hay presidente, no hay alcalde, no hay nada. Solamente usted, Padre bendito. Usted es quien controla, usted es quien gobierna, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Todo lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.